vamos a hablar acerca de lo que es vivir una vida justa delante de Dios. Esta semana, el lunes creo yo les ponía en el grupo, y el Señor me hablaba mucho acerca de eso. Buscar la justicia de Dios. Cómo vivir una vida justa delante de Dios. Y quiero decirte, desde que nosotros anhelamos y recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón, desde que Él llegó a nuestra vida y le conocimos, Dios nos llamó a vivir una vida justa y agradable a Él. Amén. Una vida justa y agradable a Él. Es decir, Cristo vino a nuestra vida. Cristo en ese momento nos salvó, nos limpió, nos redimió, pero necesitamos aprender a vivir en justicia, porque nos ha llamado a vivir una vida justa y agradable a Él. Ahora bien, ¿cómo es esto de vivir una vida justa? Porque a lo mejor en el momento en que escuchamos justicia, lo primero que viene a nuestra mente es ser juzgados. Justicia, hacer justicia. Pero la justicia de Dios no es como la justicia del hombre. Y cuando nosotros fuimos llamados a ser justos o a vivir una vida justa, no significa que fuimos llamados a tomar una posición para condenar lo que no está bien. No fuimos llamados a hacer justicia por nuestra propia mano. Quiero más bien decir, no fuimos llamados a condenar al que no está bien, no lo que no está bien, sino al que no está bien, y que muchas veces es según nuestra perspectiva. Tampoco fuimos llamados, ¿verdad?, a juzgar, y tampoco fuimos llamados a condenarnos a nosotros mismos por esa misma falta de justicia que a veces hay en nuestro corazón. Pero quiero decirte que la justicia de Dios no te hace mejor que los demás. Dios nos llamó a todos, a cada uno de nosotros, a ser justos. Pero esa justicia, que no quiere decir ser mejor que el que está al lado de mí. El que yo busque ser justo delante de Dios no significa que el otro sea menor que yo. Pero así como no nos hace mejor que los demás, lo que sí hace la justicia es revelar la condición de nuestro corazón. Es decir, la justicia de Dios no nos hace mejor que los demás, pero sí revela la condición de nuestro corazón. No es para que tú escanees o empieces a escanear el corazón del que está al lado tuyo, sino es para que tú le digas al Señor: escudriña mi corazón, para que tú mismo sopeses cómo estás delante de Dios. Y cuando esto sucede, nos damos cuenta que realmente no somos justos. Amén. No somos justos. No hemos aprendido a caminar en justicia. Y que todavía nos falta tanto. Nos puede ser tan difícil muchas veces agradar a Dios. Amén. Nos puede ser tan difícil agradar a Dios. Mas sin embargo, y gracias a Cristo, nos damos nosotros por bien servidos, que gracias a Dios nosotros podemos ser justos delante de Dios, pero no por nuestras obras. No eres justo delante de Dios porque tú hiciste algo bueno o porque dejaste de hacer algo malo, porque no calificarías para ser justo delante de Dios nunca en tu vida. Jamás lo podrías lograr. Eres justo delante de Dios gracias a la obra que Cristo Jesús hizo en la cruz
por ti y por mí. Ahora entonces yo quiero decirte, tú eres totalmente justo delante de los ojos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Alábale y dile al que está a tu lado, con toda la confianza se lo puedes decir, porque esto es una realidad de la palabra de Dios. Dile al que está a tu lado, no te preocupes, tú eres justo o justa delante de Dios. Díselo al que está a tu lado, eres justo, aunque a mí no me parezca que eres, pero delante de Dios eres justo, eres justa delante de Dios. Esto me recuerda aquel capítulo, ¿verdad? Una vez que yo veía una película de Narnia. No sé cuántos vieron la primer película de Narnia. Y cuando hablo de justicia, muchas veces me acuerdo de esa parte de la película, en donde al final de la trama, el muchachito que la regaba, el rebelde, el que metió en problemas a sus hermanos, en el que se puso del lado oscuro, en ese muchachito que dudaba, que era tan difícil en su corazón, en su carácter, ¿verdad? Al final de la trama, al momento de que todo ya, ¿verdad?, pasa y vencen aquel demonio, aquella bruja, entonces pasan ellos, porque el león, ¿verdad?, es una tipología, ¿no? El león, ¿verdad? Aslan, ¿verdad? De nuestro Señor, y llegan los cuatro. Así como aquel momento en que nosotros vamos a recibir una corona de gloria, llegan ellos, ¿verdad?, a sentarse en 4 tronos y les coronan, y le dice el león a ese muchachito todo rebelde que metió tanto problema, y le llamó el justo. Le llamó el justo. Y la pregunta es, ¿se lo merecía? Fue el más injusto, pero él le llamó el justo. Y lo mismo pasa con nosotros. No nos merecemos ese título. Ni tú ni yo nos merecemos ser llamados justos delante de Dios, porque dice la palabra que no hay uno, ni uno, por más que te esfuerces, por más bueno que quieras ser, por más que quieras ayunar, no nos lo merecemos y no lo podríamos lograr. Pero solo fue por purititita gracia de Dios, por la sangre del Cordero de Dios derramada en ese madero, porque a través de esa sangre Dios nos ve, a través de esa sangre, y nos ve a ti y a mí completamente justos delante de Él, aprobados delante de Dios. Amén. Y eso es una bendición, ¿verdad?, inmerecida. Es un regalo de gracia y de misericordia. Pero esto sucede siempre y cuando el Señor halle fe en nuestro corazón. ¿Fe en quién? En Cristo Jesús, en su obra en la cruz. Pero también lo hace cuando haya obediencia en nosotros. Cuando ve que una persona realmente en su corazón está dispuesto a ser obediente a Dios, entonces fe y obediencia delante de Dios hace justo también a una persona. Entonces, ¿qué es una vida justa? Una vida justa, en conclusión, es una vida en una correcta relación con el Padre. Amén. Lo voy a repetir. Una vida justa es una vida que ya está en una correcta relación con Dios el Padre. Amén. Ahora puedes voltear otra vez al que está a tu lado y no le vas a preguntar, sino tú le vas a decir gracias. Voltéate al que está a tu lado y dile: gracias a la obra de Cristo en la cruz, y porque tú has creído, entonces tú ya tienes una correcta relación con Dios. Estás en una posición de una correcta relación con Dios. Amén. Esto es una bendición, es una maravilla.
que nosotros, injustos, pecadores, imposibilitados para poder ser algo bueno, poder alcanzar la gracia de Dios, hoy seamos llamados justos. Tú eres justo y hoy tú, si has creído en el Hijo de Dios y si estás dispuesto a obedecer, pero eso se tiene que notar, eso se tiene que notar. Entonces quiero decirte que tú ya estás del otro lado. Ahora tú ya estás en una posición de privilegio, estás en una posición de hijo de Dios y es una posición correcta delante del Padre. Por eso dice, quiero que vayamos a Romanos capítulo 5 del 1 al 2. Romanos capítulo 5 del 1 al 2 nos revela esta verdad. Porque no es lo que está diciendo el pastor, solamente es lo que dice la palabra de Dios. Toma tu Biblia y acompáñame a Romanos capítulo 5 para que tú mismo veas qué es lo que Dios dejó escrito como un testimonio o testamento para tu vida, sin excepción alguna, sin excepción. Porque dice: por lo tanto, ya que fuimos hechos justos, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios, ¿por medio de qué fue esto? De la fe. Fuimos hechos justos a los ojos de Dios ¿por medio de qué? De la fe. No fue de tu obra, no fue porque tú quieres ser muy correcto, no es porque te portes muy bien, es por medio de la fe. Entonces por medio de la fe fuiste justos a los ojos de Dios. Pero dice que también entonces tenemos paz para con Dios. Tenemos paz. Entonces en algún momento tú de pronto, ¿verdad?, sentías que no la hacías con Dios. No te podías acercar, no podías orar, no podías levantar tus manos porque siempre te sentías sucio, culpable, siempre te sentías totalmente alejado de Dios, como que Dios estaba molesto contigo. Pero hoy quiero decirte, ¿verdad? Romanos te dice, ¿verdad?, aquí el Señor a través de este libro, que tú eres justo por medio de la fe. Hoy puedes tener paz. Tienes que tener paz en tu corazón, paz de que Dios te ama, paz de que Dios te acepta, paz de que puedes tener paz, paz de que tienes paz, una correcta relación con el Padre, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. No es por lo que nosotros hicimos, es por lo que Cristo hizo. Debido, dice versículo 2, y debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio. Este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, dale fuerte aplauso al Señor. Creo que aunque nosotros lo sepamos, siempre debemos de recordar que si Cristo no hubiera venido a la tierra, se hubiera hecho carne, si Él no hubiera tenido misericordia de nosotros y nada hubiera sucedido, nada de este evento hubiera sucedido, tú y yo viviríamos hoy condenados a la muerte eterna, separados de Dios para siempre, porque no hay uno justo, ni uno solo. Dice la palabra que Él en un tiempo volteó a la derecha, volteó a la izquierda y no halló a nadie, ni siquiera uno justo, ni siquiera Moisés, ni siquiera Abraham, ni siquiera David, nadie había, ni siquiera los ángeles. Mas sin embargo, Él, por amor a nosotros, decidió que su Hijo amado Jesucristo, y Jesús, por amor a nosotros, se entregara.
para que entonces lo que no pudimos nosotros hacer fuera hecho, y nosotros pudiéramos hoy decir: gracias a Dios, porque por Él tengo una nueva vida en Cristo, una libertad, tengo paz para con Dios. Yo puedo ahora estar en paz con Dios, amén, y puedo estar en paz con Dios y estar en una correcta relación con mi Padre. Pero el versículo 2 dice algo muy importante, porque dice que nos hizo entrar en ese lugar de privilegio inmerecido. ¿Cuál es ese lugar de privilegio? ¿Qué lugar es ese? ¿De qué está hablando? Sí, Dios nos hizo justos, ahora tenemos paz, pero también nos hizo entrar en un lugar de privilegio inmerecido. ¿Cuál es ese lugar de privilegio? ¿De qué está hablando? Y eso me lleva al libro de los Salmos, capítulo 113. Porque en el libro de los Salmos, capítulo 113, versículo del 5 al 7, me ayuda a darme cuenta, a entender, me revela cuál es ese lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora yo puedo entrar. Y dice así: ¿quién puede compararse con el Señor nuestro Dios? ¿Quién puede compararse con el Señor nuestro Dios, quien está entronizado en las alturas? Él se inclina para mirar el cielo y la tierra, y levanta del polvo a los pobres y los necesitados del basurero, y los pone entre príncipes. ¿Y los pone entre qué? Entre príncipes, incluso entre los príncipes de su propio pueblo. Es decir, ese lugar inmerecido, ese lugar de privilegio del que habla el libro de Romanos en el capítulo 5, en el versículo 2, es el mismo que habla y que escribe David en los Salmos en el capítulo 113, y que dice que ese lugar es un lugar donde solamente se sientan los príncipes de su pueblo. Es decir, ese lugar te corresponde a ti. Es un lugar de príncipe, es una posición de príncipe. Tú voltea al que está a tu lado y dile: tú has sido llamado príncipe de su pueblo. Tú eres llamado príncipe de su pueblo. ¿Y sabes qué es el problema? Que nuestra cultura, nuestra mente muchas veces choca y no nos permite, ¿verdad?, cambiar el canal, el chip, y empezar a vivir, a aceptar que yo soy un príncipe del pueblo de Dios. Nuestra mentalidad, ¿verdad?, a veces cultural choca y dice: ¿cómo es posible esto? ¿Cómo? Como que no me lo creo. Como que sí sé que soy hijo de Dios, pero de ahí a ser un príncipe, como que muchas veces eso puede traer un problema, un conflicto en nuestra mente, y ese mismo conflicto no nos ayuda a nosotros a vivir en la categoría de príncipe del pueblo de Dios. Y déjame decirte otra cosa: no solamente el Señor Jesucristo te llevó a ser príncipe del pueblo de Dios, y dice que nos llevó a ese lugar de privilegio. Yo lo quiero volver a leer. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido en el que ahora permanecemos, sino que además te dio otro título, y ese título fue de embajador del reino de Dios. Entonces, no solamente has sido salvo por la fe, no solamente has sido lavado por la sangre de Cristo, no solamente has sido redimido de los pecados que tuviste, que cometiste, sino ahora eres príncipe. Él te llamó y dijo: hijo, ven para acá, porque yo te voy a sentar también, así como la primicia, nuestra primicia, que es nuestro Señor Jesucristo,
vamos a estar sentados en ese lugar de privilegio. Tú estás sentado y te tienes que posicionar en ese lugar de príncipe y de embajador del reino de los cielos. Y para que tú el próximo sábado llegues con autoridad y llegues ungido y llegues a tomar ese lugar, tú tienes que llegar en esa posición de embajador. Llegó aquí el embajador del reino de los cielos. Aquí el sábado llegó a la Loma 2 esa comitiva de embajadores del reino de Dios. Amén. Tú eres embajador del reino. Eres un príncipe del pueblo de Dios. Entonces, antes de que se lo digas al que está a tu lado, tienes que decírtelo a ti mismo. Porque esto no es una lavadera de cerebro, hermano. No, aquí no te estoy lavando el cerebro. Aquí no, esto no es una conferencia motivacional, ¿no? Del que te guste, sino aquí es la palabra de Dios, la palabra que sale de la boca de Dios, la que está escrita. Agarra tu Biblia, levanta tu Biblia, ahí donde está, y di: esto es la palabra de Dios, y esto que está escrito aquí es lo que Dios dice de mí, y es lo que Dios tiene para mí. Y dilo: por esta palabra yo vivo, y por esta palabra yo me rijo, y por esta palabra, levanta tu Biblia, dilo: por esta palabra es que soy transformado. Baja tu Biblia, y por esa palabra es que tienes las promesas de Dios en tu vida. Por eso te recuerdo que uno de los pilares que tienes que fortalecer es en la palabra. Porque te voy a decir una cosa: muchas veces nosotros creemos estar vacíos porque nos falta una gran cantidad de esa palabra en nuestra vida. Y yo quiero decirte algo: realmente nunca vamos a estar vacíos. No existe el vacío en la vida de alguien. Lo que sí existe es que estés lleno de otra cosa. ¿Me entiendes? Tú nunca vas a estar vacío. Vas a estar lleno de otra cosa que no es la palabra de Dios. Entonces es como el vaso medio lleno y medio vacío. ¿De qué estás más lleno tú? Bueno, dice el versículo 8 que nos pone entre los príncipes, incluso entre los príncipes de su propio pueblo. Entonces, algo importante aquí también, ¿verdad? Al final del versículo 2 en Romanos capítulo 5 es que dice: y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Entonces, tú has sido salvo por la fe. Amén. Tú has sido redimido por la fe. Amén. Tú ahora estás en una posición correcta delante de Dios. Amén. Y eso te lo tienes que creer. Tú entonces estás puesto entre los príncipes del pueblo de Dios. Amén. Embajador del reino de Dios. Amén. Pero también dice que nosotros estamos esperando con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. En otras palabras, iglesia, nosotros como pueblo de Dios no podemos nunca dejar de estar esperando la venida del Hijo de Dios. Nunca de los nunca podemos dejar de tener esa esperanza y de estar anhelando con todo nuestro corazón que el Rey de Gloria venga por su iglesia. Todos los días. Porque eso, iglesia, es lo que le dio la fuerza, el carácter, el poder, la tenacidad a aquellos mártires que murieron por Cristo, aquellos que fueron llevados presos, aquellos que estaban encarcelados en calabozos, muertos de hambre, aquellos que ejecutaron, que ahorcaron, que partieron en dos, que hirvieron en aceite, que echaron a fosas de leones, que crucificaron como Cristo. Porque ellos
tenían la esperanza de que Cristo ya iba a venir por su pueblo. Y eso es lo que se ha perdido muchas veces en las iglesias del día de hoy, donde solamente los pastores o algunos predicadores solamente quieren, o tú mismo solamente te conformas con una bonita lavada de cerebro, de un mensaje bonito, motivacional, emocional, que me haga sentir bien, pero que no es la palabra que muchas veces exhorta, que muchas veces confronta, que muchas veces alinea, transforma y que nos mantiene esperando al Rey de Gloria que viene por su iglesia. Y yo no puedo estar así. Por eso dice, ¿verdad?, la palabra de Dios, que con confianza esperaban participar alegremente. ¿Cómo es alegremente? Con gozo. Y con gozo esperábamos participar de la gloria de Dios. Pero bueno, eso es una vida justa. Es decir, cuando nosotros entendemos lo que la sangre del Cordero de Dios, lo que el sacrificio de Cristo hizo por nosotros, cuando se nos revela, ¿y cómo se nos va a revelar? Con altas dosis de la palabra de Dios. Repítelo: altas dosis de la palabra de Dios. Cuando se nos revela esto, entonces nos damos cuenta que cuando nuestro pasado, que cuando nuestras acciones, que cuando nuestra naturaleza pecaminosa nos decía: eres injusto. Cuando yo mismo te decía, tus acciones, tu pasado, tu naturaleza te decía: no mereces misericordia, no puedes acercarte a Dios. Entonces vino la justicia de Dios y me dijo: tú eres justo, tú eres llamado santo, tú eres llamado príncipe del pueblo de Dios, tú eres agradable a mí. Y lo más importante que nos dijo: tú eres mi hijo. Tú eres mi hijo. La justicia de Dios vino a decirnos todo lo contrario a lo que nuestra propia naturaleza, nuestras propias acciones y nuestro pasado nos decían. Tú eres hijo de Dios. ¿Y cómo es posible esto? Bueno, Romanos también nos dice en el capítulo 3, versículo 22 al 23, Romanos capítulo 3 nos dice lo siguiente. Porque nuevamente, versículo 22, nuevamente nos dice: Dios nos hace justos a sus ojos. Amén. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe o nuestra mirada ¿en quién? En Jesucristo. Y eso es verdad, para que todo el que cree, sea quien fuere, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hizo justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Entonces, ¿cómo es posible esto? Por poner nuestra mirada en Cristo, por poner nuestra fe en Cristo. ¿Cómo es posible que un pecador como tú y como yo, como un pecador desahuciado, inmerecedor de la gracia de Dios, inmerecedor de la sangre de Cristo, inmerecedor de la sangre del Cordero y del sacrificio de Cristo, se haya fijado en ti y en mí? ¿Cómo es posible que esto suceda? Cuando entregamos nuestro corazón verdaderamente a Jesucristo, cuando entregamos nuestro corazón verdaderamente al Señor Jesús. ¿En qué medida y hasta dónde tú has logrado entregarle tu corazón a Dios y tu vida?
Joven, ¿hasta dónde en tus años de juventud le has entregado tu vida, tus años, tus mejores años a Cristo? ¿Hasta dónde tú puedes decir: yo soy una influencia para mi generación? Seas joven, seas adulto. Pero gracias a Dios, porque su justicia no es como la nuestra. Imagínate que la justicia de Dios fuera como la de nosotros. Imagínate que Dios juzgara como juzgamos los hombres. Si hoy en día la justicia está más chueca que nunca, más ridícula que nunca, en donde ahora liberan al asesino y al ladrón y enjuician y condenan al inocente y a la víctima. Pero la justicia de Dios no obra ni es como la nuestra. Y de hecho la palabra de Dios dice que nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Así lo dice la Biblia. Nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia delante de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que seamos declarados justos? No necesitas hacer nada, porque Cristo ya lo hizo todo en esa cruz. Y como tú le recibiste, y como tú le decidiste creer, y como tú le decidiste seguir, y como tú le decidiste amar, y como tú le decidas obedecer, entonces tan solo por eso tú eres justo delante de Dios. Pero la pregunta es: ¿cómo vivir una vida justa? Porque si yo ya sé que soy justo y no hice nada, porque todo lo hizo Cristo Jesús para que yo sea llamado justo. Pero se tiene que notar cómo vivir una vida justa. Bueno, ya que tienes una posición de privilegio, porque repítelo una vez más: yo tengo una posición de privilegio. Y esa posición de privilegio que nosotros no ganamos por mérito, sino fue por gracia, ¿sabes? También la anhelamos para los demás, no solamente para nosotros. Pero todo privilegio conlleva una gran responsabilidad. Ya lo dijo el tío Ben, ¿verdad? Todo privilegio conlleva gloria a Dios, porque yo ya soy príncipe del pueblo de Dios. Gloria a Dios, porque soy embajador del reino de Dios. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque soy justo delante. Pero tenemos una responsabilidad. Y si no cumplimos con esa responsabilidad, ¿de qué te sirve ser llamado justo? Y esa responsabilidad es vivir agradecidos con Dios todos los días de nuestra vida. Es tu responsabilidad ahora vivir piadosamente. Es tu responsabilidad amar a tu prójimo. Es tu responsabilidad ser misericordioso. Como Dios tuvo misericordia de ti y de mí, ahora tú ser misericordioso con los demás. Así como Él te llamó justo, entonces dejar de señalar y también mirar con ojos de justicia, no de juicio. Ahí está la diferencia. Sino con ojos de justicia a tu prójimo, piadosamente. Es nuestra responsabilidad vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y ese es otro tema amplio, porque vivir en santidad muchas veces no podríamos por nuestros actos, porque todos los días pecamos. Pero Él también nos llamó santos. Es que es impresionante que te des cuenta de lo que significa la gracia de Dios en tu vida.
Es tu responsabilidad y mi responsabilidad que no se apague el fuego del Espíritu de Dios en nuestro corazón. Es nuestra responsabilidad que no se apague el hambre de la palabra de Dios en mi vida. Es mi responsabilidad orar todos los días, tener comunión con Dios, porque solamente con comunión diaria con Dios es que yo voy a permanecer firme, voy a permanecer hambriento, y este fuego no se apagará. No solamente se trata de venir los domingos a la iglesia, te felicito porque estás aquí, pero se trata de que todos los días nos acordemos de que nosotros necesitamos meternos con el Señor. Entonces es nuestra responsabilidad ser obedientes delante de Dios. Es nuestra responsabilidad mantener nuestro llamado activo y recordar que también Dios te ha llamado a servirle. Y es tu responsabilidad acordarte y mantener ese llamado activo. Esas son responsabilidades del justo. Son las responsabilidades de ese gran privilegio de ser llamados hijos de Dios, entre otras cosas. Entonces, en conclusión, somos justos al creer en Jesucristo. Amén. Amén. Pero también somos justos cuando cuidamos esa relación en obediencia a Dios. Y voy aterrizando. Porque tú eres llamado justo, pero la justicia demanda toda tu obediencia. Obediencia cuesta. Obediencia es amor. En la obediencia está la bendición. Y hablábamos, ¿verdad?, el martes en la célula, el jueves, con los de la zona de aquí, que la fe en Cristo, la fe, si tú dices tener fe, no solamente es creer, porque hoy todo mundo puede creer en algo. No solamente es creer. Fe significa obediencia. Repite, fe es igual a obediencia. La palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? Tradúcelo de esta manera: sin obediencia es imposible agradar a Dios. Dice la Biblia que Abraham fue llamado justo por su fe. Pero quiero decirte que esa fe le costó a él obediencia. Y esa obediencia no fue fácil, porque él tuvo que decidir obedecer, amarrar a su hijo, ponerlo en unas piedras para sacrificarlo para el Señor. Su hijo, su Isaac, el Isaac que muchas veces nosotros nos resistimos a entregarle a Dios y que le ha robado muchas veces su lugar en el trono de nuestro corazón, porque muchas veces decimos nosotros: Señor, tú eres mi todo, Señor, tú eres mi plenitud, Señor, tú eres mi Señor, eres el primer lugar en mi vida. Y muchas veces déjame decirte que eso no es cierto. En lo que tú más estás invirtiendo es lo que se ha convertido tu primer lugar. ¿Escuchaste? En lo que tú más estás invirtiendo en tu vida es lo que está tomando tu primer lugar. Entonces le decimos al Señor: Señor, tú eres mi primer lugar. Abraham lo tuvo que demostrar, pero en su gracia y en su misericordia llegó el ángel a tiempo, en el momento en que él iba a hacer esto, a clavar esa daga en el vientre de su hijo. Un ángel lo detuvo. Dios probó su fe. Y eso para la mente humana, para el humanismo, es un acto de injusticia. ¿Sí?
Pero por ese acto de obediencia, Dios llamó justo a Abraham y lo puso por padre de naciones. Isaac vivió y fue padre de Israel. Tu fe demanda toda tu obediencia. ¿Ves? ¿Te das cuenta que no se trata de vivir una religión más? ¿Ya te diste cuenta que no se trata de vivir en otra religión? ¿Ya te diste cuenta? ¿Ya te diste cuenta que no se trata de aparentar ser? ¿Ya te diste cuenta que necesitamos la revelación completa del sacrificio de la cruz? ¿Ya te diste cuenta del privilegio en el que hoy te encuentras? Una posición correcta delante de Dios, una posición de privilegio delante de Dios, pero que Él demanda de ti obediencia, sacrificio, entrega y negación. Porque hoy en nuestros días la iglesia se ha olvidado que la vida en Cristo es una vida de autonegación. Porque ni para venir a la iglesia muchas veces cuando hay una nube, porque muchas veces, siempre a veces hay algo más importante que Dios. Y cuando Él nos pide algo, enseguida nos ponemos en nuestra otra posición y decimos: no, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que yo vaya a dejar esto? No, es que esto es importante. Pero gracias a Dios, porque en su misericordia y su justicia dice que por sus misericordias, dice la palabra de Dios, no hemos sido consumidos. Y porque nos dieron el ejemplo esos mártires. Ahora bien, si fe es igual a obediencia, solo así puedes vivir en victoria. ¿Por qué? Porque podemos tener problemas. Podemos, y todos los días tenemos problemas. ¿Hay alguien aquí que no tenga problemas? ¿Hay alguien aquí que no tenga luchas? Que en esta semana diga: yo no voy a tener ninguna lucha, yo no voy a tener ningún problema la próxima semana. ¿Habrá alguien aquí que me pueda levantar su mano? Para que ay, ya se levantó su mano el niño, ¿verdad? Ven aquí para que ore por todos nosotros. Una unción sobrenatural. Claro que no, todos vamos a tener problemas, pero dice la palabra de Dios que nosotros en Cristo somos más que vencedores en Cristo Jesús, porque estamos en una correcta relación con Dios, y la obediencia a Cristo es la única que te va a dar tu victoria. Amén. La obediencia a Cristo, la obediencia a Dios es la única que te va a ti a garantizar tu victoria. Por la fe, entonces, es que nosotros podemos hacer frente. Y dice la palabra: nadie te podrá hacer frente. Y por esa fe, y escúchame bien esto, por esa obediencia, esa disposición en tu corazón de ser obediente, es que tú puedes caer. Pero dice la palabra de Dios en Proverbios 24:16 que los justos tropezarán 7 veces, pero volverán a levantarse. Amén. 7 veces caerá el justo y 7 el Señor le levantará. En cambio, dice, basta una sola calamidad para derribar al perverso. Una sola. El justo puede tropezar, pero no busca deleitarse en el pecado. Eso es vivir una vida en justicia. No es porque yo sea muy santo, sino es porque yo en mi corazón, yo ya no me deleito en el pecado. ¿Me escuchaste? El justo ya no se deleita en el pecado. El espíritu le redarguye, su espíritu se contrista. Ya no vive deleitándose en las cosas del mundo. ¿Me escucharon, jóvenes? El justo, por eso es que dice la palabra de Dios
que el justo por la fe vivirá. Y ya no vivo yo, ahora ¿quién vive? Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Y esta vida nueva en Cristo es una vida de victoria, gloriosa, sobrenatural, exquisita, poderosa, llena de gloria de Dios. Él es bueno. Esta vida de victoria es una vida de fe y es una vida de obediencia a Cristo. Es una vida de negación, es una vida de entrega, es una vida de sometimiento a Dios. Es una vida de humillarse. El justo vive en humildad, pero al mismo tiempo no te sientes así menos que nadie. O sea, vives en humildad, pero no quiere decir que te sientas menos que los demás. No. Puedes vivir con seguridad y puedes vivir con la frente en alto, porque ¿sabes qué? Eres hijo de Dios. Y los hijos de Dios pueden entrar a cualquier lugar, porque son embajadores del reino de Dios. Y pueden entrar a cualquier lugar, a cualquier ambiente, a cualquier atmósfera, y donde ponen la planta de sus pies, ahí gobierna el Señor. Y ahí se manifiesta. Este sábado vamos a llegar y vamos a poner la planta de nuestros pies allá, y ahí se manifestará Jehová de los ejércitos. Y por eso dice: tú, Señor, Salmo 3:3, Señor mío, eres escudo que me rodea, mi gloria, el que levanta, o dice, el que sostiene mi cabeza en alto. Ponte de pie. Por lo tanto, iglesia, quiero decirte, ya no tienes que vivir esclavo del temor ni de la desesperanza. Ya no tienes que vivir esclavo de la opresión. Ya no puedes ni tienes por qué estar viviendo esclavo de que yo no me puedo acercar a Dios, de que yo ya para qué voy a la iglesia, de que hoy no quiero entrar, hoy no puedo entrar a sus atrios, a su presencia, porque nada. Porque ya no eres esclavo de esa mentalidad, ya no eres esclavo del temor. Ahora eres un justo. Eres justo. Ahora dilo: yo soy justo. Yo soy justo delante de Dios. Estoy en la relación correcta, en una posición correcta delante de Dios, sana delante de Dios, y nada ni nadie me va a quitar ese privilegio. Nada ni nadie te lo puede quitar. Ya nada ni nadie te puede quitar esa posición, ese privilegio. Pero iglesia, aprende a vivir en justicia. Recuerda, tienes responsabilidades delante de Dios. Y tu primera prioridad, el primer lugar en tu corazón, siempre tiene que ser Jesucristo y las cosas de su reino. Porque dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Por más que te esfuerces, si tu primer lugar no es el reino de Dios, sus cosas de Dios, las cosas del reino, nunca vas a llegar. Pero yo he comprobado que cuando me vuelvo a enfocar y vuelvo a poner en primer lugar a Dios, y le doy su tiempo a Dios, y le sirvo a Dios, y busco las cosas de Dios, y busco trabajar para el reino, el Señor me bendice. Amén. ¿Sí o no, Maribel? ¿Sí o no, Antonio? Porque nos ha puesto en una posición distinta al resto de la humanidad. Un día todos nosotros nos vamos a ir de este mundo, pero aún en eso, ¿sabes qué? Nos vamos a ir con gozo y nos vamos a ir llenos de esperanza. Vamos a darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores por su obra en la cruz del Calvario,
porque Él nos ha hecho justos delante de Dios. Levanta tus manos y dile: Señor, Señor, te doy gracias. Cierra tus ojos y levanta tus manos y dile: Señor, hoy te doy gracias, porque por esa misericordia, ese sacrificio, Señor, ese acto de justicia, yo hoy he sido llamado el justo. He sido llamado justo delante de Dios. Te doy gracias, pero me arrepiento. Hoy me arrepiento, me pongo a cuentas contigo. Hoy me humillo delante de ti, Señor, porque a veces me he desenfocado. He descuidado mi responsabilidad de embajador. He descuidado mi responsabilidad de hijo, de príncipe. Pero hoy retomo mi responsabilidad, Señor, delante de ti, para vivir en justicia. En esa justicia, Señor, que tú me has dado. Hoy por eso levanto mis manos al cielo, para recibir de ti misericordia y gracia, y para recibir de ti toda la fuerza, todo el poder que yo necesito de tu Espíritu Santo. Sopla, Espíritu Santo, en mi vida una vez más. Sopla una vez más, sopla nuevamente. Despierta en mí el hambre y la sed de justicia que dice tu palabra. Hambre y sed de justicia. Despierta en mí, Señor, todos los días esa desesperación de entrar en tu presencia, de buscar tu rostro, de humillarme delante de ti. Inquieta mi corazón, Señor, para que no pase un día que yo no entre en tu presencia. Y te entrego una vez más a ti el primer lugar. Yo quiero que hagas ese acto profético. Y pongas así tu dedo como un número 1 al cielo. Y le digas: Señor, vuelve a tomar el primer lugar en mi vida. Toma el trono de mi corazón. Vuelve a tomar el primer lugar en mi vida, Señor. Tuyo es el reino. Tuya es la gloria. Tuyo es por siempre, Señor. Bendito sea tu santo nombre. Y dice el Señor que Él nos entregará las llaves de la ciudad, porque Él entregó las llaves del reino a Jesucristo. Él bajó hasta el Seol. Él las tomó. Él gobierna hoy sobre nosotros. Y como sus príncipes y como sus embajadores, hoy tomamos nuestra posición, tomamos nuestro lugar que algún momento descuidamos para tomar la ciudad. Porque todo es por Él y para Él. Porque no se trata de mí, ni de mi beneficio, ni de mi bienestar. Y yo sé que mi futuro está en las manos del Rey. Pero primero es Él. Primero es Él, antes que todas las cosas. Primero es Él. Bendito sea el santo nombre de Dios. Y toda la gloria, toda la honra y la alabanza sea a Él, por siempre y para siempre. Amén, amén y amén.